Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo van? Buenas tardes, profe. Todo bien, gracias a Dios. ¿Usted? Gracias, todo bien, gracias a Dios. A ver. Ok, sí, disculpen, pero me salió otro problemita, tuve que atrasar 15 minutos a empezar la clase, pero bueno. Entonces hoy lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de no tener recreo. Este, bueno, estuvimos viendo, mira, mirando eh, una de algunas de las ventajas de los sistemas realimentados. Hoy vamos a vamos a avanzar un poco más en las características fundamentales de los sistemas realimentados y vamos a dar un tiempito de consulta también para contestar algunas de las preguntas extra que puedan tener con respecto a la tarea. Dame un momentito para cerrar la puerta porque me quedó abierta. Bueno, como hablábamos en la clase anterior, se puede ya uno dar una idea de lo que está ocurriendo en el proyecto. Tenemos un amplificador de potencia que está compuesto por 3 etapas. Una etapa de entrada, que es un amplificador diferencial, que sería este que tenemos acá. Una etapa emisor común, polarizado con una fuente de corriente, ¿verdad? Y una etapa push and pull. Esto es lo que se le conoce como push and pull. Es un amplificador clase AB. Luego vamos a hablar un poquito de qué significa esa terminología, pero no en esta clase. Si ustedes hacen un análisis rápido de este amplificador, suponiendo que yo puedo despreciar la impedancia en pequeña señal de estos dos diodos, o sea, suponiendo que RD en ambos diodos es igual a 0, más o menos, ustedes se darán cuenta, ¿verdad?, que estamos trabajando con un circuito que no es ni más ni menos que 2 amplificadores seguidores de emisor puestos en paralelo, uno con un transistor PNP y otro con un transistor PNP. El nombre push and pull viene del hecho de que cuando la corriente tiene que ir en esta dirección por la resistencia, es empujada por el transistor N, y cuando tiene que ir en esta dirección, más bien la jala, ¿verdad?, el transistor P, ¿verdad? Entonces tenemos un push-pull de corriente y como todos los seguidores de emisor, el push and pull es una especie de seguidor de emisor, tiene la ventaja de que me aísla, ¿verdad?, los dominios de corriente, actúa como una especie de buffer. Si ustedes quisieran calcular la ganancia de esta etapa, bueno, aproximadamente yo podría decir que la ganancia del push and pull, muy aproximadamente, en realidad el análisis es un poquito más complicado, es según nuestra famosa fórmula, ¿verdad?, RL sobre RL más, aquí tenemos 2 transistores en paralelo, entonces tendríamos en realidad el paralelo, ¿verdad?, de las impedancias de ambos transistores, MGM, 1 sobre GM1 con 1 sobre GM2. En realidad esta fórmula es muy simplificada, hay que tomar otras consideraciones, y además recuerden que estamos despreciando la resistencia en esos diodos que no necesariamente se puede despreciar. Esta etapa push and pull está polarizada por esos 2 diodos que precisamente permiten que haya una caída de 2 tensiones de base emisor, de manera que cuando la señal que está en este nodo sea 0, ¿verdad?, igual los 2 transistores estén polarizados, o sea que los cruces por 0 no se apaguen los transistores. ¿Okay? Entonces, normalmente lo que uno vería si no tuviera esos diodos, eso lo vamos a ver con más calma después, es algo así, ¿verdad? Tenemos una salida dada por el transistor Q1 y una salida, perdón, me salió muy fea esa curva. Tendríamos algo así, ¿verdad? El transistor Q1 conduce por medio periodo, luego se apaga, y luego conduciría el transistor P, ¿verdad? Entonces aparece una zona muerta, porque si aquí la tensión fuera 0, estos 2 transistores estarían apagados al mismo tiempo. Entonces estos 2 diodos evitan que esta zona muerta aparezca. Es básicamente lo que hace. Tratan de que haya continuidad de un lado al otro, ¿verdad? Entonces que la salida sea entonces
una senoidal. Eso es lo que hacen esos dos diodos. Se le dice clase AB porque cada transistor conduce solo, no conduce totalmente en un ciclo, pero eso lo vamos a ver con más calma después, que no queremos enredar el tema con realimentación. Después vamos a ver un poquito más de consulta, en particular de por qué estos transistores así no sirven solos y tenemos que ampliarlos. Okay, pues eso lo vemos ahora después. Bueno, lo importante para recordar es que estos cruces, aunque yo ponga esos diodos, igual generan una distorsión en la señal. Vamos a ver, que yo les voy a pedir que hagan el análisis, de hecho, está pedido en el proyecto, que el usar realimentación hace que el defecto de distorsión por este cruce también disminuya. ¿Okay? ¿Por qué? Por lo que hemos hablado. La realimentación negativa mejora la linealidad de mi sistema. ¿Okay? Bueno. Tenemos entonces, ahora sí que empezar a generalizar un poquito. Eso ya lo habíamos visto, pero lo vamos a repasar de nuevo. Los amplificadores que vamos a usar, porque en realidad la realimentación, por lo menos desde el punto de vista de la electrónica, no solo se puede hacer sobre voltajes o tensiones. Se puede hacer sobre las dos variables fundamentales, corriente y tensión. Y de hecho podemos tener variaciones donde, por ejemplo, tengamos dispositivos que entran con tensión y salen con tensión, donde tendríamos un amplificador con ganancia de voltaje. Dispositivos donde, amplificadores donde entremos con corriente y salimos con corriente, en un amplificador de corriente, o la mezcla de las dos variables. Amplificadores donde entremos con corriente y salgamos con una tensión, que esto sería un amplificador de transimpedancia, o amplificadores donde entremos con una tensión y salgamos con una corriente, lo que llamamos amplificadores de transconductancia. Esos son los 4 tipos fundamentales de amplificación que podemos tener en cualquier sistema electrónico. Estos modelos que tenemos acá, sin embargo, son ideales porque fíjense que estamos contemplando que tenemos las características deseadas y ojalá que existieran, ¿verdad? En nuestros amplificadores, ¿verdad? El amplificador de voltaje tiene una resistencia de entrada infinita. El amplificador de corriente tiene una resistencia de entrada igual a 0 y viceversa, ¿verdad? El amplificador de voltaje tiene una resistencia de salida igual a 0 y en el amplificador de corriente tenemos una resistencia de salida igual a infinito. Y por supuesto con sus variaciones, digamos, complementarias. Fíjense que aquí lo que tenemos son complementos, ¿verdad? El amplificador de voltaje es el complemento del amplificador de corriente y el de transimpedancia es el complemento del amplificador de transconductancia. Estos modelos, sin embargo, no son muy prácticos porque sabemos que en la vida real no existen las cosas ideales. Entonces, en realidad, tenemos que trasladarnos de estos modelos ideales que estamos considerando, ¿verdad?, a modelos más reales de redes de 2 puertos. Donde tenemos, por ejemplo, en el amplificador de voltaje o de tensión, una resistencia de entrada finita, que ojalá sea muy alta, pero que no es igual a infinito. Y una resistencia de salida que no es 0, esperemos que sea baja, pero no llega a ser 0. ¿verdad? Y donde tenemos una fuente controlada de voltaje, ¿verdad?, que amplifica la tensión de entrada por la ganancia de mi amplificador. Este sería el modelo de 4 puertos que ya vimos, ¿verdad?, al inicio del curso. Perdón, de red de 2 puertos. Entonces, yo podría expandir ese modelo de red de 2 puertos a las otras configuraciones. Por ejemplo, pasar al dual, ¿verdad? En el caso del dual, del amplificador de voltaje, tendríamos el amplificador de corriente, donde la resistencia de entrada en realidad está en paralelo, ¿ok?, con las terminales de entrada. Recordemos, ¿verdad?, que a una fuente de corriente, si esta es mi fuente de corriente, la resistencia va a estar conectada en paralelo, ¿verdad?, la resistencia de carga que yo le esté conectando, ¿verdad? Pero bueno, como no hay una fuente dependiente de este lado de la red de 2 puertos, la fuente dependiente que hay a la izquierda es nula, ¿verdad? Entonces terminamos con una configuración bastante similar a esta, aunque el de voltaje, y donde, vean, aquí tenemos el dual, ¿verdad?, la transformación de fuente de este par de tensión-resistencia que tenemos en el amplificador de voltaje, se transforma en una fuente de corriente en paralelo con una resistencia de carga, ¿verdad? Donde la dirección de la corriente, por aquello, ¿verdad?, para que ustedes no se enreden, ¿verdad?, se define hacia abajo por la convención de signos, ¿verdad? Recordemos que la convención de la convención de elementos pasivos, perdón,
establece que la corriente entra, ¿verdad?, por el nodo de salida. ¿Ok? Simplemente recordemos lo que hacemos siempre con las resistencias y demás para elementos, ¿verdad?, electrónicos. En este caso, ok. Muy bien. Y luego tenemos los otros dos tipos de amplificadores. El amplificador de transconductancia, donde fíjese que hay como una mezcla, ¿verdad? La entrada es igual a la de un amplificador de voltaje y la salida es igual a la de un amplificador de corriente porque tenemos la transformación, ¿verdad?, de una tensión en una corriente, ¿verdad?, de salida. Ahí iría y out. Aquí faltó dibujar y out. Y en el caso del amplificador de transimpedancia, el dual del de transconductancia, ¿verdad? Normalmente el de transimpedancia se simboliza con una R y un 0, un R sub 0. Donde tenemos una entrada de corriente y tenemos una salida de tensión. Entonces fíjese que hay una dualidad entre estos dos tipos de amplificadores. Ahora lo que vamos a hacer es analizar entonces algunas configuraciones a lo largo de estos días de realimentación con este tipo de amplificadores, pero aprovechándonos de todo lo que ya sabemos. Que la idea es aprovechar el análisis que hemos realizado hasta ahora de las etapas fundamentales que conocemos de señal, terminación sencilla, ¿verdad? El emisor común, base común, seguidor de emisor y el cascodo y sus versiones de MOSFET y el amplificador diferencial. Vamos a utilizar mucho para construir dispositivos de amplificación que se puedan englobar entre cualquiera de esos cuatro tipos fundamentales. Aquí tenemos 4 ejemplos muy básicos, porque algunos los vamos a usar bastante, de este tipo de amplificador. Vamos a ampliar un poquito la pantalla. Okay. De los 4 tipos de amplificadores. Aquí, por ejemplo, tenemos un amplificador de tensión-tensión. Este es un amplificador de tensión. Entonces, tenemos una ganancia AV, porque entramos con una tensión y salimos con una tensión. Y tenemos algunas de las características deseadas, ¿verdad? La resistencia de entrada es infinita, por estar hablando de un MOSFET, y la resistencia de salida es relativamente baja, es igual a la transconductancia del transistor M2. Entonces ahí tenemos esto ya lo analizamos, lo hemos hecho, ¿verdad? Hemos hecho algunos ejercicios con este tipo de amplificador, o sea, un common source seguido de un amplificador seguidor de voltaje MOSFET, ¿no? Acá tenemos un amplificador de transimpedancia. Entramos con una tensión, ¿ok? No, esta sería más bien una de, perdonen. Sí, está bien, esto está mal. Aquí estamos entrando con una corriente, ¿verdad? Este dibujito está mal. Aquí estamos entrando, se me ha olvidado corregirlo, mira. Aquí entramos con una corriente, ¿ok? Y salimos con una tensión. Ok, aquí esta fuente sería una fuente corriente. Recuerden que estos análisis son en pequeña señal, ¿verdad? Entonces muchas veces vamos a tener que identificar cuáles son fuentes de corriente y eso es algo que hay que tener cuidado. Incluso si ustedes no tienen claridad, por favor, pregúntenmelo, porque a veces no son muy claros los diagramas, ¿verdad? Entonces, esta fuente que yo estoy poniendo acá es una fuente de corriente de pequeña señal, ¿ok? Entonces, y esta fuente de corriente no es igual que esta que tengo acá. Esta es una fuente de polarización, ¿verdad? Esta fuente está polarizando a este seguidor de voltaje, ¿verdad? Seguidor de fuente. Pues acá no, esta fuente es de pequeña señal, por lo tanto la polaridad de esa fuente es arbitraria, ¿verdad? Porque es una fuente de pequeña señal, es una fuente asenoidal. Mientras que en este caso no, esa polaridad no es arbitraria porque necesitamos polarizar, necesitamos generar la corriente de drain de este transistor. Bueno, este sería el amplificador de transimpedancia. Se cumple, ¿verdad? Que la resistencia de entrada es baja. Es 1 sobre GM1, y se cumple que la resistencia de salida también es baja, 1 sobre GM2, o sea, se cumple lo que andamos buscando, ¿verdad? En el amplificador de transimpedancia, ¿verdad? Donde Rout tiene que ser pequeñita y Rin también tiene que ser pequeña. Y tenemos una ganancia o una transformación entre Vout y Vin que es igual a R. Este es el famoso transistor que ya conocemos, ¿verdad? Y por lo tanto eso es inherentemente un amplificador de transconductancia, ¿verdad? Dependiendo de VGS, yo determino la corriente de drain o de salida de este amplificador.
se cumple, que la resistencia de entrada a este circuito es muy alta, como lo pide un amplificador que está muestreando un voltaje, y su resistencia de salida es relativamente alta, es RO de este transistor, porque, bueno, tiene que cumplir lo que pide un amplificador, ¿verdad? Donde su salida estamos muestreando una corriente, que RO tiene que ser relativamente alta. Y aquí tenemos el amplificador de corriente, ¿verdad? Es un amplificador de corriente, donde estamos entrando con una corriente, por acá, ¿verdad? Aquí viene, esto está malo, tengo que cambiar estas diapositivas, yo no sé por qué, es la segunda vez que me pasa. Porque en el libro están bien, esa es la diapositiva que está mal, no voy a cambiar diapositiva. Diapositiva. Esa es la 26, que no se me olvide. Esta es una fuente corriente también, ¿verdad? Estamos entrando con una corriente y estamos saliendo con una corriente, ¿verdad? Por acá. Bueno, aquí está IOUT. Vean que en ambos casos estamos cumpliendo más o menos lo que se pide, ¿verdad? Que la resistencia de entrada sea 1 sobre GM1 y que la de salida sea pues, baja y la resistencia de salida sea alta, ¿verdad? R1. Acá obviamente esto es medio trivial, ¿verdad? Porque en este caso la corriente de drain es igual a la corriente de source en el transistor, así que aquí prácticamente, ¿verdad? La ganancia de este amplificador es 1, ¿verdad? Pero no va a ser siempre el caso, ¿verdad? Pues ahí tenemos 4 ejemplos fundamentales de los tipos de amplificador. Vean que en realidad estamos usando los amplificadores que ya conocemos. Esa es la ventaja, no tenemos que inventarnos nuevos amplificadores, solo que la manera de estimular va a variar dependiendo de si los queremos como amplificadores de tensión, de corriente, transimpedancia o transconductancia. Bueno, ahora vamos a entrar en un tema particular que tiene que ver con cómo yo genero, ¿verdad? Mi muestreo, cómo voy a muestrear la señal y cómo la voy a retornar bajo o a través del lazo de realimentación. ¿Ok? Recuerden el modelo, digamos, vamos a dibujarlo por acá, de Black, ¿verdad? Es este, ¿verdad? El modelo de sistema de realimentación de primer orden. Tenemos un sistema que realimenta, ¿verdad? Hacia una comparación. Entonces, en este caso vamos a hablar de voltajes, ¿verdad? Tenemos una suma y resta de voltajes. Acá tengo un VF. Tengo una red de realimentación que muestrea un V-out. WI y VI. Y aquí tengo una ganancia. Entonces yo tengo que muestrear esta variable, en este caso una tensión, y retornarla a la comparación a través de la red de realimentación. Bueno, lo que vamos a definir ahora, cuáles son las características ideales de esa red de realimentación. Y vamos a trabajar con esas características ideales mientras encontramos una manera de cómo tomarlas en cuenta de una manera práctica, que es lo que vamos a ver después cuando les hable de la receta que vamos a generar. Bueno, recuerden, para medir una tensión hay que medirla en paralelo, ¿verdad? Hay que poner un voltímetro y un voltímetro generalmente va a tener una impedancia muy alta, idealmente infinito, de manera que no haya carga, ¿verdad?, sobre la tensión que estoy midiendo, por lo menos no carga del aparato. ¿Okay? El aparato de medición tiene que tener una impedancia lo suficientemente alta para no alterar la relación corriente-tensión a la salida, ¿verdad?, de este dispositivo. O sea, si yo tengo aquí un RL, por ejemplo, una resistencia de carga, no debería importarle a la corriente de carga que va por aquí si yo pongo no un voltímetro, idealmente, ¿verdad? Ustedes lo vieron en CC y lo vieron en el laboratorio de circuitos. Entonces, lo que yo necesito es que la impedancia de medición sea lo más alta posible. Y la medición se tiene que hacer en paralelo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a medir la tensión en un sistema de amplificación que entrega voltaje, o sea, que me entrega una tensión, tengo que conectarme en paralelo con una red de realimentación que tenga en la entrada de mi muestreo una impedancia infinita. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí yo estoy muestreando en paralelo V-out. Recordando que V-out está referenciado a tierra, ¿no? Aquí está V-out. Entonces, con esta red yo estoy muestreando V-out. Pero tengo una restricción. Esta resistencia idealmente debería ser infinita. Como idealmente no puede ser infinita, por lo menos debería ser suficientemente grande.
La pregunta es suficientemente grande. ¿Con respecto a qué? En el caso de censar una corriente, recuerden, lo tenemos que hacer al revés. Cuando yo mido una corriente, hay que medirla en serie. Hay que poner un amperímetro, ¿verdad? Los amperímetros en realidad funcionan generalmente de esta manera. Tenemos una muy pequeña resistencia de shunt, que se llama, o sea, una resistencia que se mete en el medio del circuito, y a esa resistencia le colocamos un voltímetro de mucha precisión. De manera que esta resistencia no altere prácticamente la caída de voltaje o la relación que hay entre Vout e Eout. ¿Okay? Si esta resistencia es muy pequeña, ¿okay? Se puede suponer que esta Eout y esta Vout se puede relacionar simplemente a través de RL. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a censar una corriente y retornarla, debo hacerlo, ¿verdad? Por medio de un estilo de medición una medición de este estilo, donde la impedancia de entrada de la red de realimentación sea cero, ¿verdad? O sea, muy baja. Ahora, este tipo de mecanismos, como el que tenemos acá y el que tenemos acá arriba, también me proveen de una vez del mecanismo de retorno. Fíjese que me están generando VF. También me están produciendo la variable que yo tengo que retornar. En este caso, VF. En este caso, también VF de manera indirecta, ¿verdad? No, tal vez tenga que retornar el voltaje. Entonces, digamos que la red de muestreo me puede servir a mí también de red de retorno. Eso es importante. Luego vamos a ver muchos más ejemplos, no se preocupen. Ahora, tenemos que comparar. Recuerden que una vez que mi sistema está conectado, yo tengo que muestrear y luego comparar. Tengo que hacer una suma-resta. ¿Ok? Entre la variable retornada y la variable de entrada. En el caso de las tensiones, las restas o sumas se ejecutan colocando las fuentes en serie. ¿Okay? Los voltajes se suman en serie, ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Así que lo que yo tengo que hacer es conectar mi red de realimentación en serie con el sistema que estoy realimentando para producir la resta, ¿verdad? Igual a Vin menos Vf. Bueno, si ustedes hacen una LVK a lo largo de todo este lazo, ¿verdad? Van a ver que esta es la regla que se me cumple, ¿verdad? De voltajes. Y considerando que esta red se coloca en serie, si yo pongo un dispositivo en serie, para no afectar la relación corriente-tensión que hay en Vin, este dispositivo también tendría que tener una resistencia idealmente igual a 0 al retornar la variable de medición. Acá tenemos dos circuitos prácticos para ejecutar esas restas. Uno sería un amplificador diferencial, que naturalmente podemos ver me produce dicha resta, ¿verdad? ¿Ok? Yo voy a tener una relación de corrientes aquí que es función de la resta entre Vin y Vf, por lo que ya conocemos del amplificador diferencial. O un transistor de este estilo, ¿verdad? Donde la tensión VGS es igual a Vf menos Vin. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Y la corriente de drain de ese transistor, pues es una función de esto, ¿verdad? Va a ser Gm por VGS menos Gm por VGS, que va a ser igual a Gm por Vf menos Vin. Entonces aquí tenemos dos maneras de producir restas de variables de tensión corriente. Vean que aquí no es exactamente los modelos que pusimos allá arriba. ¿Verdad? Arriba pusimos que había que poner las fuentes en serie. Acá no necesariamente las variables están en serie, pero el dispositivo, ¿verdad? Por ser un dispositivo activo, el transistor me permite generar, ¿verdad? Esa resta de manera indirecta, ¿verdad? Porque termino con corrientes, ¿verdad? Que son una función de la resta, ¿verdad? De dichas variables. En este caso tengo Gm por Vf menos Vin. Y aquí igual, ¿verdad? Yo produzco una corriente total, que es la diferencia entre estas dos corrientes, que a su vez son funciones de la
resta entre estos dos terminales, tal y como vimos, ¿verdad? Para el amplificador diferencial. ¿Cómo sumamos dos fuentes de corriente? Bueno, dualidad. Si las fuentes de tensión se suman en serie, las fuentes de corriente se tienen que sumar en paralelo. Entonces aquí tenemos el caso de, ¿verdad?, cómo producimos la resta, ¿verdad?, del sistema realimentado, conectando la red de realimentación en paralelo, ¿verdad?, con la señal que yo quiero, ¿verdad?, a la cual quiero ejecutar la resta. Ahora fíjese que IF viene por acá, así que aquí ya aplicando una ley de corrientes de Kirchhoff, encuentro que I es igual a la corriente de entrada menos la corriente que entra por el sistema de alimentación. Y siendo esto una fuente de corriente, requerimos, ¿verdad?, que esta impedancia sea lo más cercano a infinito, ¿verdad?, para que no haya variaciones en las relaciones corriente-tensión entre EIN y el sistema directo de alimentación. Ok. Acá tenemos algún par de ejemplos prácticos para restar dos fuentes de corriente. Colocar un transistor conectado en el nodo donde quiero hacer la resta, ¿verdad? Fíjese que IF es igual a, si aquí tengo una VF, IF va a ser igual a GM por VF. Fíjese que estamos hablando de parámetros de pequeña señal. ¿Okay? Y en este caso, esta RF, si esta RF es muy grande, se puede considerar como el equivalente a una fuente de corriente, ¿verdad? ¿Ok? La caída de tensión en estas resistencias va a ser muy grande, de manera que este IF pues prácticamente no se comporta. O sea, yo puedo ver este nodo de acá como una especie de fuente de corriente, ¿verdad? Porque la resistencia que estoy viendo hacia allá es muy grande. Bueno, entonces ahí tenemos dos circuitos prácticos de retorno para la resta o comparación de fuentes. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy fundamental, pero lo vamos a analizar bastante ahora, por lo menos al inicio. Tenemos un amplificador diferencial con carga activa, que ya vimos, CMOS, y tenemos la red de realimentación que me muestrea Vout y me retorna VF sobre el gate del transistor M2. Vean que R1 y R2 entonces actúan como la red de realimentación que sensa y retorna la tensión de salida al sistema compuesto por todo el amplificador diferencial. El amplificador diferencial es tal que hace que estos dos transistores son los que generen la resta, ¿verdad?, entre Vin y esta tensión VF. Recordando, ¿verdad?, que en lazo abierto, ¿verdad?, este amplificador va a ganar, ya lo vimos, Vout, va a ganar GM, ¿verdad? 1 o 2, cualquiera de los dos, ¿verdad?, por RO4 paralelo RO2 por la resta, ¿verdad?, Vin menos VF. Entonces aquí tenemos el error, ¿verdad? Es lo que está amplificando el circuito. Y recordemos, ¿verdad?, que aquí estoy suponiendo que R1 más R2 es mucho mayor que RO4 paralelo RO2. Eso sí, esa suposición sigue existiendo, todavía no me la ha quitado encima. Entonces, vamos a hacer este ejemplito del cálculo del factor de realimentación, ¿ok?, para tener una idea. Luego vamos a ver que hay una fórmula, una receta para calcular esto de manera más sencilla. Por ahora vamos a usar un circuito muy simple. El problema es que cuando el circuito se complica, a veces no es tan fácil prever cómo se calcula acá. Como les digo, la semana que viene con calma vamos a tener una receta que nos va a ayudar a obtener eso de una manera más o menos precisa. Pero en este caso es relativamente sencillo. Fíjese que yo puedo decir que Vout está aquí, ¿verdad?, totalmente conectado al gate y el source de ese transistor. Por lo tanto, yo sé que la corriente IF es igual a la transconductancia del transistor F por Vout, en pequeña señal, ¿no?
Me interesa sobre todo ver siempre el análisis en pequeñas señales. Y de aquí, yo puedo establecer esta relación, ¿verdad? IF sobre I out es la relación de la red de realimentación, ¿verdad? IF sobre V out es precisamente lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? En mi red de realimentación. Yo tengo una IF que está entrando por acá y, perdón, una V out, un V out y una IF que yo la puedo visualizar como entrando al amplificador de esta manera. Entonces, de aquí yo puedo establecer entonces que esto es igual a K, que es la red de, digamos, el factor de realimentación de mi circuito, y eso es igual a la transconductancia del transistor. ¿Okay? Esto por ahora, como les digo, es muy intuitivo. Ya vamos a tener una receta la semana que viene que nos va a ayudar a tener esto de una manera un poco más, sin tanto temor, ¿verdad? Tener que tener tanta intuición. Bueno, entonces aquí tenemos las reglas que son necesarias para las redes de retorno y de sensado, ¿verdad? Las características ideales que deben tener, tanto para el muestreo, que es un resumen de lo que vimos arriba, como para el retorno. ¿Ok? Cómo se va a retornar y se va a hacer la resta y qué características tiene la red que debemos utilizar de manera ideal. Entonces, acá lo importante, antes de pasar al siguiente punto, voy a tener que cortar un par de minutos, es lo siguiente. Por ahora, por lo menos esta clase y la que sigue, yo voy a considerar que esta red es ideal, que esta red me produce las impedancias que yo necesito. ¿Ok? Vamos a suponer eso, para no confundirnos. La semana que viene, como les digo, ya vamos a ver cómo hacemos para meter esas características dentro del circuito real. Bueno, denme un par de minutitos. Ya vengo, denme un minuto.
Bueno, disculpen. Vamos de vuelta. Bueno, un tema que no hemos tocado ahora es cómo sé yo realmente que mi circuito es de realimentación negativa. Ok, es un tema que a veces es complicado de saber si mi sistema está realimentado de manera correcta, porque puede ser que terminemos con un sistema realimentado de manera positiva, que normalmente no es lo que queremos. Bueno, generalmente, sin necesidad de hacer todo el análisis numérico, uno puede, de una manera empírica, determinar la polaridad, digamos, de todo el sistema para ver qué sucede con mi circuito. ¿Okay? Si mi circuito realmente está conectado de manera adecuada y se está produciendo la realimentación negativa. Este sería el ejemplo más sencillo, que es el que ya podríamos analizar, digamos, para empezar. ¿Okay? Supongamos, ¿verdad?, que yo tengo este amplificador. Yo les dije por ahora que es de realimentación negativa, pero en realidad no sabemos cómo comprobarlo. Bueno, lo que podemos hacer es simplemente un análisis de tendencias. Yo no lo hago tal como lo hace Razavi. A mí me resulta más cómodo siempre trabajar un poquito con voltajes. Ustedes escojan el método que ustedes les quede mejor, ¿verdad? Si Vin aumenta, ¿ok? Si Vin aumenta, yo sé que Vdrain M1 tiene que bajar, ¿verdad? Porque recordemos que esta configuración, ¿verdad? Este sería VD1. Es un common source, ¿verdad? Entonces recordemos, ¿verdad? Las reglas que vimos desde el principio de curso. Este amplificador tiene ganancia negativa. O sea, si la tensión V-gate sube, V-drain tiene que bajar. Como el amplificador es complementario, eso quiere decir que V-drain M2 tiene que subir. Porque recuerden, el amplificador se mueve entre un balance, ¿verdad? Dependiendo de los cambios entre V in positivo y V in negativo. Fíjese que acá yo estoy suponiendo que este Vx se mantiene estable, ¿verdad? No se está moviendo, solo se está moviendo V. Si V de M2 sube, yo sé que, bueno, puesto que están conectados directamente, V out también sube, ¿verdad? Porque está en corto. Eso sería, aquí está V drain 2. Si V out sube, entonces fíjense que aquí yo tengo un divisor de voltaje, ¿verdad? Vx, que es la salida de ese divisor de voltaje, también tiene que subir. Y si Vx sube, ¿qué pasa con Vd2? ¿Subirá o bajará? A ver, Jimmy. Sí, profe. No Vx, estoy realmente seguro, la verdad. Tal vez si baje, Vgate M2 sube, ¿qué pasa con Vdrain en M2? baja. Exacto, porque es un amplificador common source. Muy bien. Ven, que usted lo sabe, no tenga miedo, tranquilidad, no se preocupe. Perdón que lo puse así en evidencia, pero me salió así al azar. Agarré el primero que lo tuve acá en la lista. Ok, entonces ya todas esas cosas ya las sabemos. Yo sé que obviamente es la primera vez, tranquilidad. Pero vean que ustedes ya tienen ese conocimiento. Entonces, ahora, si VD2 baja aquí y aquí sube, pero fíjense que en el análisis que llevamos para aquí, VDM2 subió y aquí nos está diciendo que VDrain M2 baja un contrarreste, ¿verdad? Se contrarrestaron las tendencias. O sea, el efecto de una alimentación negativa está funcionando. Yo puedo, sin temor a error, decir que este amplificador es de realimentación negativa. ¿Ok? Solo por el análisis cualitativo. Vean, por eso yo les digo, los circuitos a veces, las ecuaciones son importantes, pero en realidad lo que ustedes tienen que ir desarrollando, no solo en electrónica, en todo en general, en ingeniería, es el sexto sentido, la intuición, la experiencia que ustedes vayan aprendiendo a lo largo de los cursos y luego cuando trabajen les va a ayudar a ver estas cosas. Pero tienen que desarrollar un poquito, ¿verdad? Por lo menos poner el esfuerzo de entender, ¿verdad?
intuitivamente qué está haciendo el circuito, qué están haciendo los amplificadores, qué están haciendo los sistemas. ¿Okay? Aquí tenemos otro ejemplo. Okay, no voy a poner la respectiva. Okay. Ustedes me van a ayudar. Ya Jimmy ya le pregunté, así que se salva en esta. Okay. V in su V. Entonces, VA. Baja. Baja. Bueno, y Aarón hizo la más fácil, muy bien. Si VA baja, ¿qué pasa con V out? Y Aarón ya contestó y Jimmy, quedan 3. VA sube. Johan, Entonces, el otro. este sube out. ¿Qué pasa, Johan? No lo escucho. Creo que me escuchan. Ahora Bueno, sí. yo diría que si en Uin sube y en el otro, perdón, sube, sí, en el otro baja, y si ahí baja, entonces sube out, sube, ¿no? Bueno, pero VA es el que está subiendo. VA está bajando, entonces V out sube. Muy bien. Listo. Esto es muy fácil, lo voy a hacer yo. Si V out sube, VX sube, ¿verdad? Que son directos. Ok, ahí quedan entre Oscar y Leonardo. ¿Qué pasa con VA? ¿Sube o baja? Si VX sube. ¿Cuál de los dos se quiere arriesgar? Desde el punto de vista de X, aquí, este amplificador, ¿cómo se podría llamar? Profe, podría ser como una especie de emisor común generado. Vea dónde está entrando la señal VX. VX yo la estoy viendo Ok, acá. cierto. Ajá, viéndolo desde X para arriba, digamos. Sí. Ok, entonces sería un entrenador común. Sí, es que me confundí. Tranquilo, igual no le toca a usted. A ver, le toca a Leonardo o a Oscar. Si yo entro por el emisor o el source de un transistor, ¿cómo se llamaba ese amplificador? Si la fuente de entrada está en el emisor del transistor, digamos, fuera un BJT. A ver. ¿Cómo se llama ese amplificador? Leonardo o Oscar. Base común, ¿no? Y bueno, pero era Leonardo o Oscar, ¿no? Ya era un... Perdón, profe, perdón. Bueno, es un base común, ¿verdad? Entonces es un base común, eso significa que esto es un common gate. Y el common gate tiene ganancia positiva o negativa. Ahora no me diga nadie más, solo Leonardo Guillén, dígame, ¿cuál es la ganancia de un common gate? ¿Es positiva o negativa? Positiva, ¿no? Muy bien, Leonardo, eso. Entonces VA tiene que subir, ¿verdad? Exacto. Como estoy entrando ahora por el source del transistor, esto actúa como un common gate y, como dijo muy bien Leonardo, un common gate tiene ganancia positiva. Entonces, si VX sube, VA tiene que subir. Y fíjense que entonces se está contrarrestando el efecto de VA, ¿verdad? Porque primero nos bajó y después subió. Entonces tenemos un amplificador de realimentación negativa. Vamos a hacer un último ejemplo. Hay muchos más. Yo necesito que ustedes los hagan. ¿Ok? Listo. Este es medio enredado, ¿verdad? Porque ustedes van a decir, ay, profe, pero es que eso es como corrientes, ¿verdad? Entonces esto lo voy a hacer yo. ¿Ok? No se preocupen, no lo voy a preguntar. Si IN sube, yo puedo decir que VX sube. ¿Por qué? Porque recuerden que a la hora de la verdad yo tengo aquí una resistencia característica en ese transistor. ¿Verdad? Entonces, este IN no se puede ir por acá. ¿Ok? Por lo menos no, si yo considero que esta impedancia de entrada es infinita.
tiene que ser absorbido, ¿verdad? Por esta resistencia. Entonces yo puedo decir que si IN entra por X, va a hacer que la tensión Vx suba. ¿Por qué? Porque Vx, ¿verdad? Que cae sobre RO y tiene que subir porque va a empezar a absorber el exceso de corriente que está entregando esta fuente. Si Vx sube, yo sé que Vout tiene que subir, ¿verdad? ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Tiene que subir. ¿Por qué? Porque, perdón, tiene que bajar. Si Vx sube, Vout tiene que bajar porque este es un common source, ¿verdad? El common source tiene ganancia negativa. Entonces, si Vout baja, ¿qué pasa con Vx? Según este transistor, tiene que subir también. Porque de nuevo, este de acá también actúa como un common source en función de esta tensión de acá. Entonces, este amplificador tiene un problema, no está contrarrestando el efecto de estímulo, ¿verdad? Entonces, este amplificador es de realimentación positiva. Está mal, no nos sirve. O sea, no, este amplificador, en realidad esto va a transformarse, no creo que en un oscilador, pero por lo menos tarde o temprano Vout va a irse hasta VDD o hasta ground, con un pequeño cambio en IN. O sea, va a entrar en un estado de inestabilidad y se va a disparar alguno de los... Bueno, de hecho esto es una especie de flip-flop, como los que ustedes están viendo en lógico. Una especie de flip-flop, más o menos. Ustedes, bueno, supongo que ya lo vieron, ¿verdad? La celda fundamental de memoria. Ok. Son dos inversores realimentados, ¿verdad? Y considerando que, pues que esto es un inversor y esto es un inversor, ¿verdad? La verdad, ¿verdad? Que recordemos que esto tiene ganancia negativa y ese también tiene ganancia negativa, pues en cierta manera esto se parece mucho a esta celda de memoria que uno hace en lógico cuando hace la celda de SRAM fundamental para un flip-flop, ¿verdad? Que es esto. Okay. Entonces, es positivo. O sea, significa que se puede usar en algunas cosas, como para hacer flip-flops, pero en el lógico no nos sirve, por lo menos no en este tema. Entonces, vamos entonces a hacer mucho análisis de esto, no se preocupen. Vamos a hacer varios conforme vayamos avanzando en las clases para ir desarrollando un poquito esa intuición. Lo que vamos a hacer ahora es exponer el primer bloque general de sistemas realimentados que existen, que es el sistema de realimentación negativa tensión-tensión. Acá vamos a usar la nomenclatura del Razavi. La nomenclatura del Razavi es inversa a la del Cedra, entonces tengan mucho cuidado dependiendo del libro donde estudien, a veces la nomenclatura cambia. Lo importante es saber estas dos variables, cuál es la de muestreo y cuál es la de retorno. Entonces, en el caso del tensión-tensión según Razavi, la primera variable identifica la tensión que se está, o la variable que se está censando. En este caso estamos midiendo Vout y estamos retornando V. Entonces, en un amplificador tensión-tensión, VV, se censa voltaje y se retorna voltaje. Recuerden que en alguna bibliografía se le llama serie shunt, así es como lo dice el Cedra, ¿verdad? O serie paralelo. Y lo que se indica de primero es lo que se retorna. Fíjense que acá el retorno está en serie y el muestreo está en paralelo. Entonces vean que esta nomenclatura es la inversa. Nada más déjenlo como una advertencia. Para nosotros, la regla es esta. Primero censado, luego retorno. Bueno, y yo digo que ese amplificador cumple con la ley de Black, o con la ecuación de Black. ¿Ok? Bueno. Esto ya lo probamos, ¿verdad? Lo podríamos probar si quieren, pero en realidad esto ya lo probamos. Esto cumple con la ley de Black. ¿Okay? Podrían ustedes hacer todo el análisis, ¿verdad? Si quieren, ¿verdad? VI1 es igual a VI menos VF, VF es Vout por K, y haces toda la sustitución que hicimos para el otro, ¿verdad? Pero como ya lo probamos en un circuito, sabemos que esta regla es válida, entonces no la voy a probar, ¿verdad? Porque sería hacer. Entonces aquí tenemos un ejemplo de amplificación voltaje-voltaje. Muy sencillo. Ya en este verificamos que la realimentación es negativa.
encontramos que esta es la red de realimentación, o sea que K es igual a R2, R1 más R2. ¿Por qué? Porque VF es igual a Vout por R2, R1 más R2. Entonces de ahí sale el K, ¿verdad? En ese amplificador es muy sencillo encontrarlo. Como les digo, va a haber algunos donde va a ser complicado y entonces la regla es donde nos va a venir a ayudar la receta que vamos a ver después. Pero por ahora digamos que es fácil ver que esta es la red, este es el factor K. Y entonces lo único que tengo que hacer es aplicar la fórmula. Fíjese que la fórmula es A sub 0 entre 1 más K por A sub 0. Entonces, esto de acá es A sub 0. Ya que no estoy haciendo ningún análisis de circuito, nada más estoy aplicando de una vez la regla de realimentación. Esto es A sub 0 y esto es K. Estoy, eso sí, tomando una consideración. Estoy diciendo que R1 más R2 tiene que ser mucho mayor que RO4 paralelo RO2. ¿Cuánto? Bueno, por lo menos 10 veces. Okay, con la regla de dedo. Esa es una restricción que no necesariamente se puede cumplir, pero que, como les digo, ya más adelante vamos a ver cómo manejar esto. Bueno, vamos a hacer un par de ejemplitos y paramos para luego para dar consultas de la tarea, ¿les parece? Del proyecto. Entonces, ¿qué pasa con la impedancia de entrada? Recuerden que nosotros ya hicimos un ejemplo y vimos que un amplificador de voltaje específico que analizamos, la impedancia se aumentaba por 1 más la ganancia de lazo. ¿Verdad? Esto de acá es lo que llamamos ganancia de lazo. K por A sub 0. Pero no lo hemos probado para todas las configuraciones posibles de red de realimentación voltaje-voltaje. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar la red de 2 puertos de un amplificador de voltaje. Vamos a suponer que esa red tiene una resistencia de entrada IN que no es infinita. Pero si voy a suponer que la resistencia de salida es 0. Okay, esto es, recuerden, estoy agarrando, perdón si los mareo, voy a volverme para atrás. Estoy agarrando, ay, quedaron atrás. Este modelo, pero estoy suponiendo que Rout es un corto. Voy a tomarme esa pequeña libertad. ¿Por qué? Bueno, me la voy a tomar porque en realidad, perdón que los mareo, perdón, ya yo me mareé. Me la voy a tomar porque en realidad, recuerden, yo estoy suponiendo que esta red de realimentación K tiene una impedancia de entrada infinita, ¿verdad? Entonces, infinito en serie con una resistencia pequeña, infinito. Entonces, como yo estoy suponiendo que K es ideal, puedo suponer que la RO de este amplificador, la Rout, es despreciable, pero no es RIN, ¿no? El RIN no la puedo despreciar, porque de hecho es la que quiero analizar. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Yo puedo encontrar acá una tensión que es la tensión de error. Esta tensión de error es ni más ni menos que UIN por RIN. ¿Por qué? Yo estoy suponiendo que la corriente de acá es 0. ¿Verdad? Y le puedo suponer, voy a dibujar aquí el modelo de 2 puertos, de red de 2 puertos. ¿Por qué? Porque aquí lo que tengo es, recuerden, RIN es el modelo de 2 puertos, ¿verdad? El amplificador de voltaje. Voy a poner RO, aunque sabemos que la podemos despreciar, Rout. Y vean que no hay ningún otro camino, ¿verdad? Si aquí yo tengo una caída V in y aquí tengo mi fuente de voltaje controlada A sub 0 V in, entonces fíjense que no queda otra, ¿verdad? Esta corriente que va entrando por acá tiene que ser 0. Porque solo existe una corriente de entrada que es in. Por lo tanto, yo puedo decir que, perdón, la tensión de error es igual a IN por RIN. Pero vean que esto es igual, ¿verdad? La tensión de error es igual a VIN menos VF. Entonces aquí estoy sustituyendo esta ecuación de esta manera, ¿verdad?
Esto de acá es la tensión de error. Es igual a VI menos VF. Luego VF, ok. Yo la puedo despejar un poco. ¿Cómo? Bueno, vean que la tensión que hay en este punto, ¿verdad? Tiene que ser igual a Vin por A sub 0, ¿verdad? Esta es la tensión que hay aquí, porque es la que sale de este amplificador. Despreciando este R-out, pero como les digo, como R-out es pequeñita y la red que hay aquí de muestreo, ¿verdad? Recuerden, es un voltímetro, tiene una impedancia supuestamente infinita, está midiendo en paralelo, por lo tanto no debería haber corriente, no debería haber ninguna corriente entrando por acá, esa corriente debería ser 0 porque la impedancia es 0. Entonces yo puedo suponer que este V de acá, en este punto es igual a Vin por A sub 0. Pero Vin es esto, ¿no? Entonces, Vin por A sub 0, esto es Vout. Multiplicado por K, me da VF. O sea, todo esto de acá es VF. Si yo reacomodo todas estas variables, llego a una expresión general que me dice que en cualquier amplificador realimentado de voltaje, la impedancia de entrada del lazo abierto, Rin, se ve amplificada por 1 más la ganancia de lazo. O sea que este amplificador tiene la ventaja de que es un mejor sensor de tensión si yo lo realimento. La impedancia de entrada se va a ver amplificada por 1 más la ganancia de lazo. Esto fue porque yo metí las patas la vez pasada, así que lo puse ahí. Ya ustedes vieron que yo las meto bastante, no me importa. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un amplificador muy interesante, ¿verdad? Que fue el que analizamos la vez pasada, sin hacer todo. Por eso es que yo lo puse, porque la vez pasada me acuerdo que cuando hice el Thevenin, cuando hice el análisis de circuitos, en uno me equivoqué. Y de hecho esa clase la terminé mal. Ahí está grabada, si la quieren ver. Fue la del semestre pasado. Y entonces tuve que corregir la semana que viene. Entonces, bueno, ya la ventaja bueno, esta vez lo hice bien por dicha, okay, la primera vez, pero igual la ventaja de lo que acabamos de ver es que ya yo no necesito meter las patas, no necesito hacer el análisis de circuitos porque ahora puedo aplicar la teoría de realimentación. Yo sé que en lazo abierto, en Vin tengo 1 sobre GM, ¿verdad? Si yo pruebo que este amplificador es de realimentación negativa, puedo aplicar la fórmula. Entonces, lo primero que tengo que ver es si es de realimentación negativa. Vin sube. Entonces, Vout baja, ¿verdad? Porque pero sube. Es un common source, ¿verdad? Un common gate. Entonces, Vin sube, Vout sube, porque la ganancia es positiva. Entonces, VF sube, ¿verdad? Porque es un divisor de voltaje. Entonces, Vout baja, ¿verdad? Porque en este caso estamos entrando como un common drain ahora. ¿No? Entramos por el gate y salimos por el drain. Entonces, se me cumple, ¿verdad? Se contrarresta el efecto del amplificador, o sea, de la variable que está cambiando se contrarresta, se elimina la variación, se convierte por lo tanto, o sea, llega a estabilizarse el sistema, se convierte por lo tanto en un circuito de realimentación negativa y por lo tanto puedo aplicar la fórmula que dice que la impedancia de entrada del lazo cerrado igual a Rin, que le podemos poner closed loop, lazo cerrado en inglés, es igual a 1 más K por A sub 0 por Rin open loop. Esta ya la determinamos, es esta. Y bueno, aquí el K es obvio porque es el mismo K del, ¿verdad? Vean que VF es igual a Vout por R2 sobre R1 más R2. Por lo tanto, este es el K. Y esta es la ganancia del lazo abierto, ¿verdad? Este amplificador. Vean que si R1 más R2
son mucho mayores que RD, entonces este amplificador de lazo abierto va a ganar, aquí lo podemos ver, el lazo abierto, aquí rompimos el lazo. Aquí yo puedo decir que en este amplificador la ganancia del lazo abierto es la fórmula que ya conocemos, ¿verdad? Para un amplificador común. Listo, ya tengo la impedancia de salida. No tengo que hacer ningún cálculo, nada más. Lo único que tengo que hacer es encontrar el parámetro K y verificar que el amplificador sea de ganancia, perdón, que el amplificador sea de realimentación negativa y encontrar la ganancia del lazo abierto. Y tengo todo para aplicar la fórmula. Acá sí hay una pequeña trampa, ¿verdad? Todavía no les he dicho cómo romper el lazo. Pero tranquilidad, ahí vamos a llegar. Bueno, vamos a hacer este nada más. Y paramos para ver el proyecto, ¿les parece? Bueno, aquí tenemos el siguiente circuito. Vamos ahora a analizar lo que pasa en la impedancia de salida. ¿Ok? Pero ya para generalizarlo para cualquier amplificador realimentado, tensión. Según las buenas reglas de Thevenin, ¿verdad? Tenemos que poner la fuente de prueba, ¿verdad? En el nodo donde queremos evaluar. Voy a suponer que no hay tensión de entrada, o sea, la tensión X, Vx de entrada está siendo eliminada, puesta a cero, ¿verdad? Como exige Thevenin. Y vamos a ver qué pasa con el circuito. Vean que en este caso yo no puedo despreciar el Rout. Aquí sí no puedo decir que el Rout la puedo despreciar porque estoy contrastando contra una fuente de corriente ideal, ¿verdad? Que estoy poniendo de prueba ahí, ¿ok? Y de todos modos aquí tengo también otra fuente de voltaje, ¿verdad? La que me produce la ganancia, ¿no? La fuente de voltaje dependiente. Entonces no puedo despreciar el Rout, pese a que esta impedancia sigue siendo infinita, ¿verdad? Pese a que yo sigo midiendo por infinito ahí, ya yo no puedo decir que la corriente, ¿verdad? Por esta rama es cero. ¿Por qué? Porque tengo este IX. Entonces, el Rout hay que considerarlo. ¿Qué pasa con el RIN? Bueno, en el RIN en este caso no me interesa, aunque yo ponga el RIN acá, no es tan grave. ¿Por qué? Porque VF, vimos, es cero, ¿verdad? Entonces, recuerden que en realidad lo que vamos a ver aquí es una conexión en serie, ¿verdad? De fuentes de voltaje. Entonces, pues, esta resistencia la podemos considerar infinito, ¿verdad? Con respecto a la tensión, a la resistencia que vemos acá. Bueno, entonces, la ganancia a la entrada del amplificador, vamos a ver cómo la podemos establecer. Esta tensión acá, V error. Vean que V error es igual a menos VF. ¿Por qué? Porque en realidad sería 0 menos VF, ¿verdad? Entonces, porque esta entrada aquí es 0, güey. Y menos VF es igual a menos K, ¿ok? Por Vx. Fíjense que Vx está siendo aplicado acá. Todo sobre K. Entonces, VF es igual a menos K por Vx. Luego, Vout, ¿verdad? Es igual a, bueno, aquí tenemos que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Vout es de todo el amplificador, ¿verdad? No de este de acá, ¿verdad? ¿Ok? Perdón. Vout es de acá. ¿Ok? Aquí está Vout, que es que nunca, esta la voy a cambiar porque en el libro sí está aclarado dónde están tomando el Vout y luego después uno se confunde en la 47. También hay que cambiar el dibujito. Entonces, vean que Vout es lo que sea aquella aquí, que es V error, ¿verdad? Por A sub 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá, verdad? Entonces, K por Vx, ¿verdad? Es la tensión de error, ¿verdad? Menos K por Vx. Por eso es que yo puedo decir que Vout es igual a menos K por A sub 0 por Vx. ¿Ok? La tensión en este punto antes de la resistencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Anoten dibujen ahí el puntito. Yo voy a corregir la diapositiva, pero para que lo tengan claro, Vout lo estamos tomando acá, no aquí. ¿Ok? No acá, sino a la salida del amplificador. Y luego yo puedo calcular IX. Vean que yo estoy suponiendo que como esta impedancia es infinita, yo puedo suponer que la corriente que viene por este nodo, ¿verdad? IF, por esa rama, ¿verdad? Es cero, ¿verdad? Porque estoy suponiendo que la impedancia entrada en K es
infinito. Por lo tanto, IX es igual a Norton, ¿verdad? Perdón, a Norton, mi ley de Ohm, ¿verdad? Vx, que está aquí, menos Vout sobre Rout, ¿verdad? Porque fíjense que IX va a venir toda por acá. Va a pasar toda por Rout. Porque por acá la corriente es cero, por la rama de acá. Y ahora lo único que tengo que hacer es sustituir Vout aquí. Lo sustituyo. Hago todo reacomodo, ¿verdad? Y llego a esta relación, que ya ahora sí es una relación general, ¿verdad? Rout es igual a 1 sobre más K A sub 0. O sea que el circuito realimentado ve esta impedancia Rout disminuida o dividida entre 1 más K A sub 0. Es una mejor fuente de tensión, tiene una mejor impedancia de salida. De hecho, una de las mediciones que ustedes tienen que hacer en el circuito es, en simulación, comprobar que en el amplificador de audio que ustedes están teniendo, la impedancia de salida tiende a los miliohmios. No a 1 sobre GM, que es lo que uno más o menos pensaría porque tiene un push and pull, sino que tiende a ser miliohmios. Y la van a medir y de hecho van a ver que así es, gracias a la realimentación. Bueno, aquí tienen un ejemplo de medición de impedancia de salida de un sistema realimentado. Ya encontramos la ganancia, ¿verdad? Ya sabemos que la ganancia lazo abierto de este amplificador es esta de acá, ¿verdad? Esta es la ganancia lazo abierto. Suponiendo que R1 más R2, ¿verdad? Sea mucho más grande que R1 paralelo a ROP. Y sabemos que esto es K, ¿verdad? Porque lo analizamos hace un par de diapositivas, ¿verdad? Esto es K. Por lo tanto, lo único que tengo que aplicar acá sin hacer ningún análisis es la regla. Rout del lazo cerrado es igual a la resistencia del lazo abierto, que sería esta. Que fíjese que es nada más encontrar la resistencia, ¿verdad? El paralelo de RON y ROP, ¿verdad? Aquí tengo ROP y aquí tengo RON. El paralelo dividido entre 1 más K sub 0. Vean que este amplificador en principio no se ve muy bueno, ¿verdad? Porque no es un buen amplificador de voltaje, ¿verdad? En el sentido de que ROP paralelo a RON es una impedancia grande, entonces no se comporta muy bien en términos de impedancia salida. Pero cuando yo lo realimento, disminuyo esa impedancia entre 1 más K por A sub 0. ¿Qué tanto? Bueno, si este factor de acá, si K por A sub 0, es mucho mayor que 1, que generalmente lo es, fíjese que yo puedo despreciar este amigo de acá y se me van estas ROP y termino con una expresión que dice que la resistencia de salida es aproximadamente 1 más R1 sobre R2 sobre 1 por 1 sobre GMN. Entonces es baja, ¿verdad? Vea que bajó un montón, no llegó a ser 0, pero bajó un montón, bajó del paralelo de 2 R2 a una relación numérica, bueno, habría que ver la relación entre R1 y R2, de la transconductancia de entrada de los transistores. De la transconductancia de los transistores. O sea que bajó un montón, o sea que se convirtió en un amplificador malo de voltaje, porque tenía mucha ganancia, pero no tenía buena impedancia de salida, en un amplificador relativamente bueno, que tiene mucha ganancia controlable de hecho, y una más o menos impedancia de salida. Bueno, voy a parar aquí porque a mí este tema me encanta, va a ser el tema, pero vamos a hablar un poquito del proyecto. ¿Tienen alguna duda en particular del proyecto? Bueno, si no tienen, yo les voy a hablar muy rápido del push and pull y lo que ustedes tienen que ver, ¿ok? Cuando lo están diseñando, ¿ok? Para que lo tengan claro, porque yo no sé si este semestre nos va a dar chance de dar una charlita de potencia. Creo que estamos muy apretados, ¿verdad? Con el semestre. Entonces yo les voy a dar unos 5 minutos, nada más para explicarles unas cositas que ustedes tienen que ver ahora, porque ya están entrando en la etapa donde tienen que mejorar el amplificador. Ya lo echaron a andar, digamos, ya más o menos ven que funciona, pero ahora tienen que llevarlo a que cumpla lo que yo les pido. Bueno, estas diapositivas están arriba, por si las quieren ver, ¿verdad? Contrastar contra el libro. Bueno, aquí simplemente se explica por qué el push and pull se desarrolló, y es básicamente porque el amplificador emisor común me ayuda, cuando la señal es grande,
pero solo en un tracto de la misma. Solo me ayuda cuando la señal es mayor que 0. Me recorta cuando la señal es menor que 0. Entonces ahí está el análisis, ¿verdad?, de por qué eso ocurre. No lo vamos a evaluar, no se preocupen. El push and pull busca lo mejor de dos mundos. Tiene un circuito que entrega corriente con Q1 y otro que deriva, dependiendo de si estamos en el flanco, que recibe, dependiendo de si estamos en el flanco positivo de V-in, el semiciclo positivo de V-in, este V-in debería ser así, ¿verdad?, o en el semiciclo negativo de V-in. Tenemos ese efecto push-pull, empujo-tiro, 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 corriente. Por eso se llama push and pull. El problema es que esas características de tensión corriente, ¿verdad?, si uno las ploteara, digamos, como en el curso que uno hace de activos, bueno, yo no sé si lo hacen ahora, pero en el taller de analógicos uno mide las características de los transistores y mide los circuitos, uno vería que la función de transferencia simplemente se corta en cierto momento, ¿verdad?, porque ahí el transistor deja de conducir. Es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Se recorta la señal de salida. Entonces, ¿eso qué sucede? Que tenemos las dos rectas de funciones de entrada-salida, pues con un offset. Ese offset es igual a la tensión base emisor, que es necesario, ¿verdad?, que es alrededor de 0.7, 0.8 voltios, que es necesario darle a los transistores para que conduzcan. ¿Sí? Mientras no lleguemos a ese umbral, el transistor no conduce. Por eso es que se genera esta zona muerta, ¿verdad?, en una configuración push and pull, y eso hace que el sistema en la salida tenga una gran no linealidad. Okay. Entonces la ganancia básicamente lo que está haciendo ahí es que se está yendo al suelo por este corte que tenemos, ¿verdad? Bueno, entonces esta distorsión se le dice distorsión de crossover o de cruce. Pues obviamente deforman la señal. Nosotros quisiéramos que la señal fuera una senoidal. Para eso se utilizan los diodos, ¿verdad?, para que funcionen como una especie de fuente de polarización. La polarización tiene que ser igual a las dos tensiones base emisor de los transistores NPN y PNP. Entonces lo que hace es como meterle un offset a la señal de manera que queda un poquito subida sobre el eje y las dos rectas de la función de transferencia se me peguen. Entonces normalmente se ponen estos dos diodos aquí para polarizarlos. Para polarizarlos, eso sí es necesario poner una fuente corriente, ¿verdad? Porque si yo lo pongo así nomás, que esa es la tentación, ¿verdad?, no polarizo estos dos diodos, ¿verdad? Entonces tengo que poner una fuente corriente. Pero fíjese que aquí ya tengo prácticamente un amplificador de 2 etapas. Porque si yo le pongo a este circuito un emisor común, tengo la etapa, ahora sí, de ganancia, emisor común, y push and pull, que es la que ustedes tienen en su proyecto, que tiene una ganancia, emisor común, que va a ser aproximadamente GM4 por RO3 paralelo a RO4, ustedes ya la conocen, esa ganancia, la ganancia del emisor común, por más o menos 1. En realidad esta etapa gana un poco menos que 1, pero no importa. Bueno, aquí viene un análisis de polarización, no nos vamos a meter en eso, ¿verdad? Acá se demuestra, ¿verdad?, lo que yo les decía, ¿verdad?, la ganancia del amplificador termina siendo más o menos esa si yo desprecio la resistencia de los diodos. ¿Ok? Generalmente, en realidad hay que considerarla, ¿verdad?, pero eso es más complicado de la cuenta, ¿verdad? Ahí está el análisis por si lo quieren hacer alguna vez. En realidad uno puede suponer más o menos safe, ¿verdad? Así que es aproximadamente 1 sobre GM, ¿verdad?, por RL. Que uno puede generalmente utilizar esta fórmula para un cálculo inicial. Y luego cuando va a simular, uno ahí ve que eso en realidad varía un poco. Pero bueno, si quieren hacer el álgebra, aquí está. No es obligatorio, como les digo. Bueno, ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué ustedes terminan con 2 etapas? Porque si ustedes se dan cuenta, el circuito que yo les di tiene una RL acá. ¿Cuánto vale esa RL? ¿De acuerdo? ¿Cuánto valía? 8 ohms. 8 ohms. Muy bien. ¿Y cuánto vale la RL en el circuito que yo les di de ejemplo? ¿La revisaron? Valía 100K. 100,000 creo. 100K, ¿verdad? Vale 100K. Es grandísima comparada con RL igual a 8. ¿Qué sucede si ustedes ponen RL igual a 8? ¿Ok? Vean que, suponiendo que estos son 10 voltios,
Ustedes van a tener una corriente cuando ese transistor está conduciendo totalmente, suponiendo que este está apagado, van a tener una IL igual a 10/8. Eso sería que 1. Vamos a ver, sería 5/4, 1.25, ¿verdad? 1.25 amperios. ¿Verdad? Supongamos que este transistor tiene un beta igual a 100. ¿Cuánto sería la corriente que va por aquí de base? Sería, I de base, sería igual a IL sobre 100, que sería igual a 12,5 miliamperios. O sea, que este pobre transistor tiene que darle 12,5 miliamperios a este chavalo para conducir. Imposible, ¿verdad? No va a poder. Y eso aún suponiendo que tenga un beta de 100, ¿verdad? Los transistores de potencia normalmente no tienen betas tan grandes. Los betas de los transistores de potencia andan alrededor de 20, con suerte, ¿verdad? Entonces, usar un solo transistor, a ver, ¿dónde está lo que estaba buscando? Esto. Un solo transistor no funciona. Porque en realidad, a la hora de la verdad, si ustedes hacen el cálculo, si esto fuera un transistor de pequeña señal para el amplificador que ustedes van a poner acá, esta corriente anda en el orden de los cientos de microamperios. No les alcanza para polarizar ese transistor. Entonces, si ustedes ponen el RL igual a 100K, que fue lo que todos ustedes hicieron en la simulación, todos, creo que nadie fue lo siguiente. No, profe, yo lo puse a 8 ohms. Ah, bueno, ¿y qué le pasó? ¿Funcionó? Y sí, no, yo lo hice funcionar, es que eso fue lo que yo le dije, o sea, yo lo hice funcionar con 8 ohms y de hecho estaba consumiendo en ese entonces 30 microamperios y ya lo subí. Ah, Claro, bueno, pero la potencia que está disipando esos dos diodos es inmensa. exacto, ¿verdad? Exacto. Transistores, pero de hecho están consumiendo como 12 watts, pero yo conseguí unos de 40, entonces... Sí, pero eso no funciona, ¿verdad? O sea, en realidad eso ya se le quemó. El simulador le funciona, ¿verdad? No, o sea, si ustedes cambian este RL, es imposible, ¿verdad? Que el circuito funcione, ¿verdad? Porque van a tener ese problema de potencia. Entonces, ¿qué tienen que usar? Tienen que usar lo que se conocen como las etapas compuestas. O sea, este transistor hay que cambiarlo por una etapa compuesta, que puede ser un par Darlington o un par como los que están usando ustedes ahí en el proyecto, ¿no? Por eso es que en realidad ustedes terminan con, a ver si tengo la etapa completa. Algo así, ¿verdad? Más o menos es lo que tienen ustedes. Bueno, aquí está más complejo porque tienen una protección de cortocircuito. Este es un amplificador de 100 watts hecho por Sanyo, muy práctico. Pero en realidad fíjense que es como el que ustedes tienen, ¿verdad? Tienen el amplificador diferencial, solo que está al revés, ¿verdad? Esto es NPN, ustedes no tienen PNP. El common source y con el emisor común y con el emisor común, esta es la fuente corriente de polarización y esta es la polarización. Esto en realidad, esto de acá polariza estos dos transistores. Esta es la etapa salida. Entonces terminan ustedes, ¿verdad? Necesitando usar transistores compuestos como estos de acá. Okay, de ahí viene la explicación de por qué aparece ese doble par de transistores que ustedes van a usar cuando mejoren su circuito y es el que me van a entregar, ¿verdad? La dentro de 2 semanas. Ok. Más o menos, vean, esto es así, potencia como en 5 minutos, pero es por responderle esa pregunta que yo sé que muchos de ustedes todavía tienen, ¿verdad? Ya les queda más o menos claro por qué hay que usar la segunda versión del circuito y no la primera, o alguien todavía le tiene alguna duda. Profe, las diapositivas están en Tech Digital, ¿verdad? Sí, Ah, ok. ahí están. Bueno, sigan, vean, la gente, síganle metiendo, ¿verdad? Al proyecto. Vamos a hacer que esto funcione, ¿verdad? Pero ahora vamos a mejorar esta característica, ¿verdad? Vamos a ponerlo, ¿verdad? Vamos a hacer que sea mejor. Amplificador. Ok. Vamos a compartir. Lo que necesito es que ustedes, ¿verdad? Entonces, entiendan por qué vamos a tener que pasar a esta configuración, por lo menos. Vean donde tienen los dos transistores, ¿verdad? En realidad, este es un par Darlington, ¿verdad? Porque son iguales los transistores, son NPN y PNP.
En esta configuración se puede probar que la ganancia es igual a beta Q6 por beta Q4. Esos, de hecho, esos ejercicios se hacen activos. O sea, este es un amplificador, un par Darlington de transistores NP y PNP, donde tenemos un beta bastante alto. Para que esta corriente de base, perdón, que hay acá, ahora sí sea un valor razonable de unos cuantos microamperios. ¿Ok? Estas resistencias de acá en realidad están ahí para ayudar a que los transistores conmuten más rápido. Son resistencias de carga y descarga. Se explica ahí en la diapositiva y en el libro. ¿Ok? Pero no se preocupen, pongan los valores más o menos que están en el circuito y les va a funcionar. Y esta RB se usa para ajustar, nada más para ajustar, porque fíjense que ahora la caída de tensión de este punto a este punto no es una tensión base emisor, sino que son dos bases emisor, ¿no? Entonces, para no poner 4 diodos acá, es mejor poner solo 2 diodos y se compensa esto con esta resistencia. Con eso se ajusta un poquito, ¿verdad? El cruce por cero de manera que no haya distorsión. Y yo espero que ustedes ya sepan y hayan entendido que RF2 y RF1 son las resistencias de realimentación, ¿verdad? Son el K. Que K es igual a R1 entre R2 más R1. De ahí sale, por eso esta relación tiene que ser 9, ¿verdad? Porque la ganancia, bueno, sí, 9 porque la ganancia es 20 decibeles, o sea, 10. Entonces, este amplificador gana 1 más R2 entre R1 entre R2 y esta relación tiene que ser 9. Perdón, R1 y entre R2. Están al revés, ven aquí. Entonces, 1 más RF2 entre RF1. RF2 entre RF1 tiene que dar 9 más 1, 10. Y tienen los 20 decibeles. Espero que eso ya lo hayan visto, ¿no? Bueno, lo que nos va faltando por ahora es este Miller, pero paciencia, ya van a ver cómo calculamos ese capacitor. ¿Okay? Pero ya casi tienen todo, o sea, vean que en realidad tienen casi todo para terminar por lo menos la parte fundamental de la tarea, del proyecto. Bueno, yo la semana que viene voy a pasar la encuesta de cuándo vamos a hacer la evaluación. Yo esperaría que terminemos la materia de realimentación la clase que viene. Si no es así, es probable que no veamos nada de osciladores, porque no nos va a dar chance. Pero estoy planeando que la entrega de la tarea, por lo menos la entrega oral, sea el viernes último de clases. Pero bueno, como la evaluación es individual, yo les voy a mandar una encuesta, bueno, el asistente, y ahí va a ser first come, first serve, ¿verdad? El primero que llegue ahí se nota en la hora y van a tener 20 minutos para exponerme el proyecto el último viernes de semana 16. ¿Ok? Así que vayan poniéndole, ¿verdad? Avanzando, nos quedan 2 semanitas, ¿verdad? Para ir entregando esto que vale un 25% de la nota. Y el examen ya está pedido, el examen está para el miércoles de semana semana 18, perdón, a la misma hora de clase, a la 1. Ese sería el examen final, ¿no? El miércoles de semana 18. Bueno, gente, estamos. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Que pasen. Gracias, profe. Hasta luego.